Y bueno, vamos a empezar. Déjenme. Ok. Muy bien. El tema de hoy se llama Los hijos, nuestra obra de arte. Dice Proverbios 24:3. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos. No hay nada más loable que una mujer y educadora que construye su hogar y literalmente asegura con eso el futuro de su familia, de toda su descendencia y el futuro del mundo entero. El criar hijos es algo que va a acarrear muchas cosas en nuestra vida como mujeres. Va a acarrear niños llorones, problemas con los hermanos si es que tienes varios hijos, problemas de salud, infinidad de cosas. Te va a acarrear mucho tiempo y mucha dedicación, y posiblemente te acarree también muchas lágrimas, mucho dolor a veces cuando ellos están mal. Te vas a imaginar que posiblemente no estés haciendo malas cosas, o qué hiciste para merecer el dolor de que tus hijos sean ingratos, y vas a pasar por muchas calamidades. La cita bíblica fue Proverbios 24:3. Posiblemente te van a acarrear muchas dificultades que a lo mejor el día de hoy, por eso hay muchas mujeres que dicen, no, yo no quiero tener hijos, porque traer hijos, es demasiado trabajo, y es real, eso es real. Tener hijos no es así como que ir al cine, ¿no? No es tan sencillo. El tener hijos, requiere bastante esfuerzo, dedicación y demasiada disponibilidad de tu parte, ¿sí? Porque aunque el trabajo de ser padres es de los dos, de tanto de papá o de mamá, actualmente muchos no se involucran como deberían, o simplemente no se hacen cargo. ¿Por qué? Porque no tienen una relación con la mamá y le dejan toda la carga, ¿no? Independientemente de cómo sea tu relación con el papá de tu hijo, eso va a requerir mucho esfuerzo de tu parte. Y muchas mujeres dicen, no, yo no quiero tener hijos. Pero nosotros no deberíamos de ver con desagrado la tarea de tener hijos. ¿Por qué? Porque es una tarea que solamente Dios ha designado para nosotras. Dios nos encargó esa tarea y fue por algo, ¿no? Y cada una de nosotros debería de ver la tarea de criar a nuestros hijos con felicidad y con confianza en Dios, ya que Él nos dio a esos hijos porque sabe que solamente nosotras y solamente nosotros, yo en específico, solamente yo puedo ser capaz de llevar a mi hijo Jonathan, a mi hija Jennifer por el camino correcto. Asimismo tú con tus hijos, tú eres la única persona que puede llevarlos por el camino correcto y por el camino de Dios. Y para hacer eso, Dios nos dota de cosas maravillosas. Dios no nos dice, tú hazte cargo de este niño. No, si Él nos da a ese hijo, nos va a capacitar para poder llevarlo a donde lo tenemos que llevar. Entonces, uno de los mayores preceptos como mujeres es la educación de nuestros hijos. El precepto es como que un mandamiento, algo que nosotros tenemos que hacer, y es algo de lo más grande que Dios nos ha dado, es nuestro propósito más grande. Ellos son nuestro futuro. Ellos van a edificar el mañana, el mundo entero. Y una madre que cría con éxito a sus hijos les asegura una vida feliz después de que se han ido de su casa. El éxito de la vida de tu hijo, ya cuando esté fuera de ahí, va a depender de ti, de cómo lo eduques. De hecho, muchos grandes líderes han proclamado públicamente que son exitosos gracias a la dedicación que tuvieron por parte de su mamá. Gracias a esas oraciones, gracias a esos desvelos, gracias a que posiblemente ella se haya sacrificado para trabajar. Gracias a todo lo que su mamá invirtió en ellos, ellos son esos grandes líderes, y ellos lo han dicho públicamente. Y es por eso que
en la actualidad, o sea, el Día de la Madre es una fecha que creo que es de las más festejadas a nivel mundial. O sea, es una fecha que es muy famosa. Y en cambio el Día del Padre es una fecha que creo que está en el lugar como que 30 y tantos de nivel de que la gente lo celebra. O sea, para la gente es mucho más importante el Día de la Madre que el Día del Padre, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar cuenta de la importancia que es la mamá en la vida de los hijos, y eso que estamos hablando secularmente, ¿no? La educación de los hijos es la parte integral de nuestro tikkun. Recordemos que tikkun es nuestra rectificación, la rectificación de nuestra alma. Entonces, eso implica que va a haber mucho esfuerzo y mucha incomodidad de nuestra parte. ¿Por qué? Porque gracias a esa educación que nosotros tenemos con nuestros hijos, nosotros vamos corrigiendo cosas, espiritualmente hablando. Y hay muchas cosas que no nos gustan y hay muchas cosas que nos duelen, pero cuando entendemos... ¿Perdón? Pensé que me hablaban. Cuando nosotros entendemos que es parte de nuestra corrección, todo lo que vivimos con nuestros hijos es parte de nuestra corrección espiritual, nosotros vamos a poder endulzar los sufrimientos y la crianza de la educación. ¿Por qué? Porque gracias a nuestros hijos vamos a lograr la gran oportunidad de crecer espiritualmente. Entonces, dicen los sabios, ¿por qué mérito merecen las mujeres su parte en el mundo venidero? ¿Por qué nosotros merecemos un lugar en la eternidad? Por el hecho de que criamos a nuestros hijos en el camino de Dios. Dios creó el mundo de tal manera que la mujer sea la principal implicada en la vida diaria del niño. Dios eligió a la mujer porque es lo más conveniente para sus hijos. Si nosotros nos damos cuenta, la mujer tiene esa parte de sensibilidad, de cómo se llama, de entender, de ser más empáticas, de ser más comprensivas. Se nos da más fácil a nosotros que al papá. Entonces, Dios por eso nos encargó a nosotros esa tarea. Nuestro trabajo es animar y desarrollar la capacidad específica de cada niño hasta el punto en el que él pueda hacerlo solo. O sea, nosotros tenemos que ayudar a nuestros hijos a explotar sus capacidades para que cuando ellos estén grandes, ellos no necesiten de nosotros ni de nadie más y ellos lo pueden hacer solos. Ese es nuestro trabajo, que los enseñemos a cultivar sus capacidades y a explotarlas y a llevarlos por el camino de Dios. Nuestros hijos son nuestra obra de arte. Entonces, la mujer dibuja y forma la imagen de sus hijos. O sea, si mis hijos son así, es porque yo así los he formado. Si tu hijo es de cierta manera, es porque tú así lo has formado. Y es por eso que es alabada cuando los niños crecen y se transforman en hombres virtuosos y benefactores. El hecho de que recibimos la capacidad de traer luz al mundo debería ser siempre una fuente de fuerza e inspiración. El hecho de que Dios me haya elegido a mí como la madre o el instrumento para capacitar y llevar en mi vientre a un niño, debo de verlo como algo inspirador, porque somos la única especie, las mujeres, las hembras, que damos a luz, que procreamos vida igual que Dios, ¿no? El hombre no lo hace. Entonces, eso es un privilegio. O sea, el hecho de que Dios nos haya elegido, o sea, debemos de verlo como wow. O sea, no es cualquier cosa. No a cualquier persona se le entrega ese tesoro de procrear y de traer niños al mundo. Entonces, teniendo una perspectiva sana de la maternidad, vamos a tener ganada la mitad de la batalla. Vamos a poder vivir nuestra maternidad con gozo y no ver las dificultades que vivimos como sufrimientos, como es que ¿qué hice para merecer esto? ¿No? O sea, no. Cuando nosotros vemos la maternidad como un privilegio, como un tesoro, nuestra vida cambia, como mamás cambia. Debemos dar de lo que tenemos. Deuteronomio 11, del 18 al 21. Por lo tanto, ustedes almacenarán estas palabras mías en su corazón y en todo su ser. Átenlas en su mano como señal
póngalas en la frente, delante de sus ojos, enséñenlas cuidadosamente a sus hijos, hablando de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Y escríbanlas en los marcos de las puertas de su casa y en sus postes, para que ustedes y sus hijos vivan larga vida en la tierra, que Dios juró a sus padres que les daría a ellos por el tiempo que haya cielos sobre la tierra. En esta porción de la palabra, Dios nos está hablando de su palabra. Dice, cuando tú guardes la palabra, los preceptos que yo te doy en tu corazón, cuando los hagas rema en ti, cuando tú los vivas, cuando tú hables de ellos en el día, en la noche, o sea, va a haber una consecuencia beneficiosa para ti, para tus hijos, para tu descendencia. Y dice, tienes que hablarle a tus hijos de la palabra de Dios. O sea, cada vez que te levantes, cuando vayan en el camino, cuando se acuesten, en todo tiempo, nosotros tenemos que estar hablando de la palabra de Dios. Y para hacerlo, nosotros tenemos que tener la palabra de Dios prácticamente grabada, tatuada en nuestro corazón, en todo nuestro ser. Y es que existe un fundamento que nos puede evitar todo tipo de dificultades relacionadas con la crianza de los hijos. Y ese fundamento es que la crianza depende totalmente del autodesarrollo de los padres mismos. Si yo quiero no tener problemas con mis hijos, o sea, los mínimos que se puedan, yo tengo que autoformarme. ¿Por qué? Porque de eso va a depender, de lo que yo soy, va a depender los hijos que yo tenga. Criar es dar. Cuando le enseñas a tu hijo un buen rasgo o una buena acción, esencialmente le estás dando algo. O sea, no simplemente le estás enseñando a que sea, que comparta, ¿sí? No simplemente le estás enseñando eso. Tú le estás dando una herramienta que le va a servir toda su vida. Y una persona solamente puede dar lo que tiene. Yo no puedo dar lo que yo no tengo. Es algo que secularmente está comprobado. Si yo quiero darle $1,000 a mi hija, yo no se lo voy a poder dar porque no los tengo. De igual manera es en el área espiritual. Si yo no tengo cosas buenas para darle a mis hijos, ¿qué les voy a dar? No les voy a poder dar nada. Entonces, aunque yo quiera darles cosas buenas, no se las voy a poder dar. O sea, de buenas intenciones no voy a construir hijos buenos. Yo necesito tener algo espiritual para dárselo. Y esto aplica a todos los aspectos, principalmente en el área espiritual. Solo puedo hacer felices a otros si yo soy realmente feliz. Si yo no soy feliz, mis hijos tampoco van a ser felices. Solamente puedo ayudar a otros a tener una fe verdadera si yo realmente la tengo. Yo no puedo esperar que mi hija crea en Dios si yo no creo en Dios. Yo no puedo exigirle más de lo que yo no le he dado. No le puedo enseñar a ser a mi hijo paciente si yo no soy paciente. De esas veces que dices que, ay, ¿por qué es así? Porque yo soy así, ¿no? O sea, mis hijos son así porque yo soy así. O yo o su papá son así. Eso, nuestros hijos son nuestro reflejo. Entonces, la maternidad es algo que no se puede fingir. La paternidad no se puede fingir. Si tú no tienes buenos hábitos, es muy difícil que tu hijo sea diferente. En general, las personas que crecieron con padres que no les transmitieron cosas buenas, no pueden transmitir nada bueno a sus hijos. O sea, ¿por qué? Porque no lo tienen. ¿Cómo se lo van a dar si sus papás no se los enseñaron a ellos? Y es como una cadenita. Si los abuelos no le enseñaron a tus papás a ser buenos hijos y ni ser buenas personas, tus papás no te enseñaron a ti y tú tampoco se los vas a poder enseñar a ellos. Entonces, a menos que se trabaje en uno mismo. Si yo sé que yo no soy una persona paciente, antes de exigirle a mi hija o a mi hijo que sea una persona paciente, yo necesito trabajar en eso para podérselo transmitir y de esa manera ellos puedan aprenderlo. Entonces necesito trabajar en mí misma para poder llenar las lagunas de que dejaron mis padres. Y eso lo voy a hacer a través del estudio y la oración, hasta que finalmente logre ser ejemplo para mis hijos.
Dios me da la oportunidad de pulirme y de mejorar específicamente las áreas que necesito por medio de mis hijos. Porque debemos saber que las deficiencias que notamos en nuestros hijos realmente son los rasgos de personalidad en los que nosotros debemos de trabajar. Eso que no te gusta de tu hijo o de tu hija o de tus hijos en general, eso es algo que tú tienes que trabajar en ti. O sea, es el foco rojo que Dios está usando para decirte, a ver, no te gusta que tu hijo te conteste o no te gusta que tu hijo sea malagradecido, es que no se lo enseñaste. Y no se lo enseñaste porque no lo tienes. Entonces, ¿cómo se te ocurre o con qué cara, podría decirse, con qué cara le exiges a tus hijos algo que tú nunca les has enseñado y que no lo tienes tampoco? Nunca es tarde para comenzar. O sea, ya vimos la parte de que, bueno, hay cosas que no le puedo exigir a mis hijos y pues ahora ¿qué hago? No me lo enseñaron y ¿qué hago? Yo quiero que mis hijos tengan esas cosas. Bueno, nunca es tarde. ¿Por qué? Porque criar hijos es un acto de dar y es algo que nos explican los sabios a través de una historia que dice así: una pareja fue a ver un gran justo y un sabio de su generación y le pidieron que bendiga a su hijo recién nacido para que crezca y sea un gran justo, un gran sadik. Sadik significa un hombre que antepone los intereses de su prójimo antes que los de él mismo, en todo sentido, siendo un servidor por excelencia de Dios. Eso es un sadik, un hombre justo y recto. El sabio miró a los padres y les dijo: lo siento, pero llegaron demasiado tarde. Los padres se asombraron y dijeron: bueno, pero ¿a qué te refieres con que llegamos tarde? O sea, preguntaron incrédulos, o sea, nuestro hijo está recién nacido, o sea, y el sabio los miró y les respondió, tenían que haber venido hace 20 años. Si lo hubieran hecho, hubieran aprendido juntos cómo vivir apropiadamente y los hubieran bendecido a ambos para que ustedes mismos fueran grandes justos. Los padres estaban confundidos porque ellos tenían apenas 20 y tantos años. Si lo hubieran visitado hace 20 años, habrían sido niños pequeños. O sea, ¿a qué se refería el gran sabio? Y les explicó: si ustedes los padres no tienen emuná, ¿cómo esperan que su hijo la tenga? Si ustedes los padres no tienen rasgos positivos, ¿cómo será que sus hijos los tengan? El hijo debe recibir todo de ustedes, pero si ustedes están vacíos, ¿qué le pueden dar? Si hubieran venido mucho antes, entonces hubieran trabajado en ustedes mismos, hubieran incrementado su conexión con Dios y su hijo ciertamente seguiría sus pasos. Pero ahora, ¿de qué sirve una bendición si el niño no tiene un ejemplo personal a seguir? Pero no se desanimen, no todo está perdido. No se preocupen, incluso ahora hay algo que pueden hacer, porque ya vi que es auténtica su preocupación por su bebé, pero quería que entendieran exactamente lo que deben hacer para asegurarse que crezca y sea un hombre justo. Así que aprovechen la oportunidad y comiencen a trabajar sobre ustedes mismos inmediatamente. Trabajen en su propia emuná. Si quieren que sea honesto, ustedes mismos no sean mentirosos. Y si actúan así, ustedes mismos crecerán y su hijo será una persona ejemplar. Así les darán a sus nietos la mejor oportunidad de crecer como personas rectas, morales y temerosas de Dios. Y así continuará por todas sus generaciones. El sabio les estaba dando una lección muy profunda. O sea, nunca es tarde para aprender y nunca es tarde para educar a nuestros hijos. Y si yo realmente quiero y anhelo que mis hijos sean hijos rectos y justos, ellos lo tienen que ver en mí primero. Si no es así, yo no puedo exigirles mucho. ¿Por qué? Porque si no me lo exijo a mí, ¿con qué cara se lo voy a exigir a ellos? Entonces, ahora lo opuesto también es verdad. O sea, si yo no les doy cosas buenas, ¿qué les estoy dando? Les estoy dando cosas malas. Entonces, si los padres no crían apropiadamente, estos tampoco tendrán las herramientas necesarias
para criar a sus propios hijos como se debe. Nuestras acciones de hoy van a determinar el curso de nuestra descendencia por generaciones, para bien o para mal. Nuestros hijos son nuestro espejo. Dice Proverbios 27:19. Como en el agua, el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al hombre. De la misma forma que la superficie del agua que refleja una imagen, nuestro corazón refleja otro corazón. Y el corazón más cercano a nosotros es el de nuestros hijos. Y ese corazón es el que nos refleja. La persona que tú tengas más cerca es la que va a reflejar tu corazón. Es la que va a reflejar lo que realmente tú eres. ¿Sí? Y eso no solamente va a nuestros hijos, también va a nuestra pareja, ¿sí? A nuestro esposo. ¿Por qué? Porque si hay cosas que de mi esposo no me gustan, significa que es un reflejo de lo que yo soy. Y a veces juzgamos demasiado duro a nuestra pareja y no nos estamos dando cuenta que realmente eso que estamos juzgando es lo que nosotros somos y que precisamente por eso no nos gusta, porque estamos chocando con eso, como con una pared, chocas con esa parte negativa y es por eso que te molesta tanto. Y mucho, yo creo que tú has escuchado mucho eso, o sea, aquello que no te gusta de alguien, o sea, cuando tú señalas a alguien con un dedo, con 4, te estás señalando tú, ¿no? O sea, porque haces así, ¿no? Con 3 te estás señalando, entonces no señales, o sea, no juzgues a los demás porque realmente eso que juzgas es algo lo que tú tienes que trabajar. Entonces, es por eso que nuestros hijos son el espejo de los padres. Una vez que nosotras reconocemos que nuestro hijo es nuestro propio espejo personal, podemos solucionar los problemas simplemente con un autotrabajo sobre nuestro carácter, sin presión, sin gritos y sin estrés. Cuando enfrentamos esto, cualquier dificultad que tenga que ver con la crianza de nuestros hijos, ya no va a ser, o sea, va a ser fácil. Con esto vamos a poder salir adelante. ¿Por qué? Porque se van a acabar las discusiones con los hijos, se van a acabar los regaños, se van a acabar la crítica y a veces el ensañarnos con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que realmente es mi espejo. O sea, yo solita me estoy diciendo qué es lo que debo de trabajar, ¿no? Entonces, no tendremos más con quién pelear, no vamos a tener que convencer a nadie de que se comporte adecuadamente, solo vamos a tener que amar a nuestros hijos. Esa va a ser nuestra única labor, amarlos y trabajar en nosotras, ¿no? Y así vamos a poder resolver el problema en nuestro propio interior y lo más rápido posible. Dice Colosenses 3:21. Padres, no irriten a sus hijos, para que no se vuelvan unos resentidos, para que no se desalienten. Qué fuerte, o sea, Dios sabe cómo somos los papás. Dios sabe que podemos llegar a ser irritantes, o sea, a ser duros con nuestros hijos. Cuando no tenemos un corazón sano, cuando no hemos trabajado en nosotros, o sea, Dios sabe que podemos ocasionar daño. Y por eso nos dice en Colosenses, padres, no irriten a sus hijos. O sea, bajémosle 3 rayitas, ¿no? Para que no se vuelvan resentidos, para que no se desalienten. Cuando los padres no entienden esto y continúan maltratando a sus hijos porque creen que eso les funciona, porque cuando tú regañas y pegas a tu hijo, pues tu hijo te va a hacer caso. Pero pues realmente ellos aprenden a temer a los padres y aprenden a temerles de una manera equivocada, porque no es un temor reverencial, o sea, no es un temor como de que te temo porque eres mi padre, no, te temo porque te tengo miedo, o sea, te temo porque si yo no te temo, tú me vas a pegar, si yo me porto mal, tú me vas a lastimar. Entonces ese temor es un temor equivocado, es un temor infundado en el miedo. Y eso hace que ellos crezcan resentidos, ¿sí? Con rencor, y que llegue un momento que posiblemente ya no quieran saber nada de los papás.
por todo ese daño que les causaron. Y yo conozco muchos jóvenes y muchos adultos que se alejaron de la casa de sus padres. ¿Por qué? Porque los maltrataban, porque no los dejaban ser humanos, porque no los dejaban equivocarse, porque no los dejaban expresarse, porque no los comprendían, porque todo les parecía mal, porque, o sea, no había una manera sana de educarlos. Y por eso ellos se alejaron resentidos, y hasta la fecha muchos no se hablan con sus padres porque no entendieron que realmente los hijos son un reflejo de ellos mismos. Dice Efesios 6:4. Efesios 6:4. Padres, no irriten a sus hijos para que no se resientan. En cambio, críenlos con disciplina y guianza del Adón. Cuando los hijos ven que sus padres solo les gritan y los sermonean cuando hacen algo mal o tienden al castigo físico, Dios no lo quiera, ellos aprenden a afrontar los problemas de la misma manera. Cuando crezcan, también van a gritar, también van a sermonear y también van a pegar. ¿Y a quién se lo van a hacer? A su esposa, a sus hijos. Así que cuando tus hijos tengan cualquier dificultad, sea de comportamiento inapropiado, problemas con la autoridad, escolares, con los amigos, etcétera, no entres en pánico, ni te estreses. Respira hondo y acepta que tú eres la única que debe cambiar y mejorar para poder proyectar un cambio en ellos. Cuando una mujer toma tiempo para trabajar en sí misma, no es egoísta, es todo lo contrario. O sea, el trabajar en nosotras va a traer un beneficio a nuestra familia, no solamente a nosotros, también a nuestra familia, a las personas que nos rodean. Y la plegaria personal, lo que vimos, el hipodedut, que es apartarnos una hora a poner sobre la mesa nuestras situaciones, nuestros cambios bruscos de carácter, nuestras desilusiones, nuestras tristezas. Cuando vamos y tomamos ese tiempo de intimidad con Dios, eso nos va a ayudar a trabajar en todos esos rasgos, ¿sí? Y vamos a poder mejorar en todo lo que corresponde a nuestro crecimiento espiritual. Y nuestros hijos, por consiguiente, van a crecer también espiritualmente. Entonces, eso es algo que no debemos de dejar de hacer. O sea, nunca te olvides de tu oración personal, de tu plegaria personal. Algo que solamente oras solamente para ti. Oras por tus hijos, por tu esposo, etcétera, por tus necesidades. Pero ora por ti también, porque Dios te traiga ese cambio que necesitas. Si tú ves en qué áreas estás fallando, pídele a Dios, métete en ese tiempo de oración, 1 hora. O sea, a veces decimos, ay, es que 1 hora es mucho. Pasamos mucho tiempo en redes sociales o pasamos mucho tiempo viendo series. Yo me he aventado series con mi hija de hasta de 3 horas seguidas, o sea, así que 1 hora de oración no es nada comparando con ir al cine, ¿no? O sea, y tal vez no sea bueno ponerlo así, pero si tienes tiempo para hacer otras cosas, incluso hasta para pelear con tu esposo, tienes tiempo para orar con Dios y pedirle que te ayude a transformarte y a cambiar esos rasgos que estás viendo en tus hijos. Debemos ser ejemplo personal. Dice Juan 5:19. Jesús les dijo esto: de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí solo, pero lo que él ve que su Padre hace, él lo imita, porque todas las cosas que el Padre hace, el Hijo las hace igualmente, para imitarlo. Nuestros hijos nos están observando todo el tiempo. Somos su ejemplo a seguir y no debemos de ser perfectos. Es suficiente con que él vea que sus padres verdaderamente se aman y que hagan todo lo posible por mantener la paz. O sea, cuando mi hijo ve que yo tengo un problema con su padre, pero que yo guardo la compostura, yo le estoy enseñando algo. Le estoy enseñando que se puede tener paz, que se puede poner un alto al fuego, que se puede hacer las cosas de una manera diferente. Cuando él ve que nosotros nos respetamos, que damos y recibimos, o sea, eso es suficiente para ellos.
Es suficiente que vea que nos amamos, que nos comprendemos, que nos escuchamos, que nos alentamos, que estamos ahí, ¿sí? Cuando nuestros hijos ven eso, o sea, que nos tratamos con amor y paciencia, que sus padres se tratan con amor y paciencia, casi siempre van a actuar de la misma forma en sus relaciones con los demás. Cuando tú ves a un niño que se está desbordando, que no sea por alguna condición de salud, o sea, que tú lo veas que se desborda, que golpea, que pega, que se pega a sí mismo, es porque hay algo que está viendo en su casa, ¿sí? Hay algo que o no está recibiendo, o hay algo que está diciendo, así con ese desbordamiento, está gritando, aquí hay un problema, ¿sí? Y muchas veces nosotros vemos a niños en la calle o en el súper que se están desbordando y nosotros criticamos, ¿no? Y decimos, ay, es que ¿por qué no lo callan? ¿Por qué él? No, o sea, ese niño está pidiendo atención y está diciendo, tengo un problema en mi hogar, hay una problemática que estoy viviendo en mi casa, ¿no? Entonces, hay que, en vez de juzgar o de criticar cosas que nosotros no sabemos, como lo que vimos la semana pasada, mejor hay que tener empatía. ¿Por qué? Porque ellos están viviendo una situación que tal vez no saben cómo solucionarla. No se han dado cuenta que hay un problema, ¿sí? Y nadie les ha dicho cómo hacerle. O sea, ellos no tienen ese conocimiento. Entonces hay que aprender a ser empáticos con esos papás. Un niño aprende más observando. Una parte lo hace de manera consciente, o sea, él observa a su papá, cómo se arregla, que ayuda con las compras, y él lo hace, ¿no? O ve, por ejemplo, ayer mi hijo me decía, está leyendo un libro que habla de la ciencia, pero bíblicamente hablando, o sea, de todas las cosas de la naturaleza, y ponen una parte bíblica, y él lo estaba leyendo y me dice, mamá, este libro está bien interesante, me dice. Y yo, ¿sí te gustó? Me dice, sí, y me dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no hago yo un tema? ¿Por qué no hago un tema así como tú haces y como mi papá hace? Yo puedo hacer un tema también, dice, o sea, voy a prepararme y voy a preparar mi tema para darlo. Y a mí me dio así como que dije, ay, mi chiquito, o sea, porque justamente estaba preparando el tema y yo dije, es cierto, o sea, lo que ven nuestros hijos que nosotros hacemos, ellos también lo van a hacer, y esa es una parte consciente. Ahora, la parte inconsciente que ellos aprenden es lo malo, lo negativo. Aunque ellos no lo quieran aprender, aunque ellos digan, yo no voy a hacer esto, inconscientemente, tarde o temprano, lo repiten, ¿sí? Aunque ellos no quieran. ¿Por qué? Porque eso se graba en el inconsciente, se graba en el alma, se graba en el corazón, y va a haber cosas que lo detonan con el paso del tiempo. Entonces, nunca debemos olvidar que estamos bajo el foco, bajo la mira de nuestros hijos. Nuestro comportamiento será más o menos el de ellos. Así como yo me comporto, así se van a comportar mis hijos. Y como les decía, es muy simple, o sea, la paternidad no se puede fingir. No podemos mentir o actuar en la crianza con nuestros hijos. O sea, ellos reconocen cuando nosotros estamos fingiendo, cuando nuestro amor no es genuino, cuando estamos tratando de engañarlos, cuando estamos tratando de sobornarlos, de comprar su amor, y todo eso ellos lo sienten. Cuando les estamos ocultando cosas, o sea, al menos yo lo veo en mi hijo, mis dos hijos son tan observadores, ellos se dan cuenta luego cuando yo no estoy bien, cuando estoy preocupada, y yo continuamente tengo que estarles, al menos a Jonathan, siempre me pregunta, mamá, ¿qué tienes? Porque a veces me ve seria porque yo estoy pensando o estoy viendo, o sea, tengo cosas en la cabeza y estoy con él todo el tiempo porque yo le doy clases. Entonces él me ve y me dice, mamá, ¿qué tienes? O sea, ¿por qué estás seria? Y yo tengo que explicarle que no es porque yo tenga algo con él, o sea, yo no tengo un problema con él, simplemente le digo, no, mi amor, lo que pasa es que estoy preocupada porque tengo que hacer de comer, o porque estoy preparando mi tema, o esto. O sea, yo le tengo que dejar bien claro que la cara que tengo o el semblante que tengo no es por su culpa, porque ellos inmediatamente piensan, hice algo mal, o qué estoy haciendo, y eso les afecta, y más cuando son niños, ¿no? Entonces, la paternidad no se puede fingir, necesitamos
aprender a ser buenos padres. ¿Por qué? Porque nuestros hijos son nuestro reflejo. El principio de la educación es el agradecimiento y la alegría. Dice Salmos 107, versículo 8, que le den gracias a Dios por su misericordia, por sus maravillas otorgadas a los hijos de los hombres. Una de las primeras cosas que les debemos enseñar a nuestros hijos es a ser agradecidos, el agradecimiento. Ellos deben aprender a reconocer cuando alguien ha hecho algo por ellos y agradecerle, porque enseñarles que todo viene de Dios y que debemos estarle agradeciendo constantemente va a traer grandes resultados en su vida y en todas sus relaciones. Ya que todo lo que tenemos es el resultado de su infinito amor y de su misericordia. Nosotros tenemos que dejarles claro eso a ellos. Tenemos que enseñarles a amar a Dios y a ser agradecidos, porque eso les va a ayudar. O sea, por ejemplo, tenemos que enseñarle a agradecer incluso a Dios por el vaso de agua que se toma. Y tenemos que enseñarle a agradecerle que sus papás son los intermediarios para que él reciba ese vaso de agua. De tal forma, él no va a menospreciar nada de lo que le llegue y va a ser agradecido. Y este concepto le va a impedir que él se queje y que él crea que todo se lo merece sin ningún esfuerzo. Eso le va a ayudar a no ser egoísta ni a envidiar nada de lo que tiene. Le va a ayudar, si tiene hermanos, le va a ayudar a compartir, a ser empático con los demás. Cuando nosotros le enseñamos el agradecimiento, ellos se convierten en grandes personas, en grandes seres humanos, que se da cuenta que tiene que esforzarse para conseguir las cosas. No se vuelve un niño malcriado, no se vuelve un niño egoísta, ni nada por el estilo. Entonces, si yo no le agradezco a Dios por cada cosa de lo que yo recibo, de lo que Él me da, seguramente mi hijo tampoco lo va a hacer. Entonces, yo tengo que reflejarle a mi hijo que soy una persona agradecida. Si él lo ve en mí, él lo va a repetir. También debemos de enseñarles acerca de la alegría. Dice Salmos 102, servir a Dios con alegría. Y bueno, ¿qué tiene que ver servir a Dios con alegría con la educación de nuestros hijos? Todo tiene que ver. ¿Por qué? Porque el camino de la palabra se recorre con alegría. ¿Sí? Si nuestros hijos no ven la hermosa y maravillosa que es la vida caminando con Dios a través de la palabra de Dios, ellos no van a querer seguir ese camino. Ellos no van a querer seguir a Dios. O sea, si ellos ven nuestro estilo de vida como un estilo de vida religioso, que recordemos que religioso es aquello que nosotros decimos, pero que no practicamos. Si mi hijo me ve que yo hablo de Dios y que Dios es esto y que Dios es el otro, pero mi actitud no la es, yo estoy viviendo una vida religiosa con Dios. Entonces, si ellos ven el estilo de vida de sus padres como oscuro y desanimado, sin satisfacción ni felicidad, él no va a querer eso. Nadie va a querer eso. Entonces, los niños aprenden a servir a Dios, que servir a Dios lleva la felicidad solo si lo ven reflejado en sus padres. La verdadera alegría es estar contento con lo que se tiene, en las subidas, en las caídas, en las dificultades, y todo esto es posible solamente por medio de un trabajo y mucho esfuerzo y un trabajo alegre. O sea, él tiene que ver que seguir a Dios le va a dar felicidad. O sea, porque es cierto, o sea, si mi hija me ve triste todo el tiempo, si mi hija me ve que tengo problemas en mi casa, que yo estoy hablando aquí de la relación y de la paz conyugal, pero me ve que me peleo con mi esposo y me ve que le grito y me ve que o sea, ella va a decir, ¿de qué sirve? O sea, de nada te sirve estarte ahí matando, leyendo la palabra si tus actos no reflejan eso. Ella no va a querer seguir, o sea, no va a querer seguir a Dios. Va a decir, no me sirve de nada, estás igual o peor que antes, ¿no? Entonces, cuando los hijos son criados por padres religiosos que pasan su vida deprimidos y quejándose, lógicamente asumen que ser religioso no vale la pena. ¿Para qué limitarse a una vida así si la vida secular le trae diversión, alegría y que posiblemente va a tener los mismos problemas, pero al menos va a estar contenta? Entonces, no.
Cuando un niño ve que sus padres son felices cumpliendo los preceptos de Dios, alabándolo con su vida, esto les produce una impresión poderosa. O sea, los hechos son los que tienen peso en la vida de nuestros hijos, para bien o para mal. Ellos van a aprender a vivir un estilo de vida de fe, de emuná, y van a saber que esa vida es maravillosa, como realmente lo es, porque vivir una vida de fe es maravillosa y es algo que querrán continuar haciendo durante toda su vida. Vamos a terminar repitiendo Juan 5:19, que dice así: Yeshua les dijo, de cierto les digo, no puede el Hijo hacer nada por sí solo, porque lo que él ve que su Padre hace, él lo imita. Porque todas las cosas que el Padre hace, el Hijo las hace igualmente para imitarlo. Nuestros hijos nos están imitando continuamente. Ellos son nuestra obra maestra, ellos son nuestra obra de arte. Y así como una pintura famosa merece el reconocimiento de la gente y estar en un lugar para que todos lo vean, así debe ser nuestra educación con nuestros hijos, digna de admirarse, digna de que todos la reconozcan y que digan, mira, o sea, ese hijo es así gracias a los cuidados que tuvo de parte de su padre, lo que los padres le enseñaron, ¿no? Los niños siempre van a querer imitarnos, por lo tanto, asegurémonos que los conceptos y acciones que mostramos en nuestros hijos sean los correctos. Amén, amén. ¿Tienen alguna duda? Hola, linda. Yo sí digo, bueno, no contestan. Aquí estamos. Aquí estamos. ¿Tienen alguna duda del tema? No hay, bueno, para mí no hay duda, ¿verdad? Lo que quiero, ahora sí, todo esto que nos estabas diciendo ahorita me llegó de la historia que platicaste. Ajá, de la pareja. De la pareja que llegó a pedir consejo porque iban a tener ya hijos, creo que así fue. Ya tenían su recién nacido. Y lo que le contestó el señor que pues habían llegado tarde, ¿verdad? Eso me llegó a que es cierto que nosotros como papás tenemos que trabajar mucho, tomar en serio esa responsabilidad que Dios nos ha dado de criar a nuestros hijos. Es cierto que va a ser, es nuestra propia obra, la obra de arte, la que cómo formemos a nuestros hijos, ¿verdad? Si esa obra va a ser buena, agradable, o si va a ser mala y ahora sí perjudicial para ellos. Por eso pienso yo que Dios la ve como una obra de arte. Así es. Me llamó la atención, te digo, el ejemplo que tú pusiste de esa pareja, y me doy cuenta que pues poco a poco nosotros, si no tuvimos esa enseñanza y esa guía de nuestros padres, nosotros poco a poco vamos ahora sí experimentando a conforme la vida nos va llevando, porque así no es. creo que ningún padre quiera algún mal para sus hijos, simplemente que pues no tuvimos esa fortuna, o mucho, lo digo por otros, ¿verdad? De que no tuvieron esa fortuna así de que sus padres les dieran buenos ejemplos. Pero me pongo a pensar por ejemplo, en mi vida, pues hay como con lo que aprendí de mis padres, donde no vi golpes, donde no vi maltratos hacia mi madre, ni tampoco para nosotros. Fueron buenos ejemplos, pero me llevó todo esto, te digo, me llevó a que no sé si ustedes han escuchado, yo muchas veces lo he escuchado cuando se dicen que los abuelos son muy alcahuetos, que yo creo que más bien es que ya con los nietos maduramos, porque ya aprendimos ahora sí con nuestros hijos a equivocarnos, y es que nos equivocamos muchas veces
ahora sí que con los nietos pues estamos rectificando, ¿verdad? Lo que no hicimos en su momento con los hijos. Así es. Todo eso que estaba diciendo me llevó a eso, que digo yo, sí es cierto, todo eso que dicen de que los abuelos somos muy alcahuetos, pero yo creo que, también he escuchado que dicen, no, es que quieren más a los nietos que a los hijos. No, yo creo que no es eso, es que estamos rectificando lo que pudimos hacer en su momento con nuestros hijos y no lo hicimos. Así es. Sí, yo lo he visto mucho con mis papás también. Bueno, gracias, Vanessa, es lo que yo puedo decir. No, y sí es muy importante, de hecho a mí me gusta mucho estudiar acerca de lo que viene siendo la sanidad interior, porque me he dado cuenta de que muchas de las cosas que nosotros, lo que batallamos nosotros en la actualidad, es con cosas que hemos vivido de niños. Y a veces no nos damos cuenta, o sea, no sabemos por qué reaccionamos así y es por algo que vimos de niños, ¿no? Entonces eso repercute en nuestros hijos. Son esas lagunas que están y que necesitamos llenar, ¿no? Entonces el trabajo de la plegaria personal es tan importante porque no podemos juzgar a nuestros padres porque ellos tampoco lo recibieron. Y así es una cadenita que se fue dando, ¿no? O sea, mis abuelos no se lo dieron a mis padres no me lo dieron a mí, por consiguiente yo no se lo puedo dar a mis hijos. Entonces, ¿qué puedo hacer para romper esa cadena? Pues es llenar esas lagunas, ¿no? Poner un alto y decir, no, es que pensando en mis nietos, ¿no? O sea, mi descendencia, o sea, yo quiero que mis nietos tengan una vida diferente a lo que yo viví, ¿no? Que no batallen con tantas cosas. Entonces empiezo a arreglarme, o sea, y de hecho es algo que se está dando mucho en esta generación, de que estamos educando y al mismo tiempo estamos sanándonos interiormente, ¿no? Porque nunca antes se había visto tanto. Ya estamos como que en una conciencia espiritual de que necesitamos sanar. O sea, ya nos dimos cuenta de que tenemos un problema y de que somos los causantes de las desgracias de nuestros hijos, ¿no? Inconscientemente lo somos, no porque queramos, como usted dice, doña Mari, no queremos causarles daño, pero se lo hemos hecho, ¿no? Entonces hay que poner un alto y hay que empezar a trabajar. Y no es fácil, o sea, el trabajar en uno no es fácil. ¿Por qué? Porque son cosas que nos duelen, son cosas que tenemos así como que escondidas y que nuestro inconsciente ocultó. ¿Por qué? Porque son dolorosas. Entonces sacar todo eso, escarbarlo, no es fácil. Y aparte que nuestra carne, nuestro lado pecaminoso no quiere que sanemos, ¿no? Entonces ese lado siempre va a querer la comodidad. Entonces nos enfrentamos a un crecimiento espiritual donde nosotros tenemos que, o sea, como que ahora sí, sacudirnos nosotros mismos para poder hacer cambios en nuestros nietos. O sea, yo estudiaba este tema y yo decía, o sea, si yo veo que mi hijo empieza a crecer con valores y con cosas que yo no tuve, o sea, le estoy trayendo una oportunidad a mis nietos, ¿no? A mi descendencia, a mis nietos. Y eso, el hacer un cambio, no importa la edad que tengan mis hijos, pero ser consciente de mi necesidad espiritual, o sea, va a traer una antes y un después en la vida de ellos. Y por mínima que sea, creo que vale la pena intentarlo, vale la pena ver y escarbar nuestros defectos y trabajar en ellos para que ellos tengan una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir algo? Aún tenemos tiempo de hacer cosas por nuestros hijos, aunque ya no vivan con nosotros, porque seguimos siendo su ejemplo. Seguiremos siendo su ejemplo hasta que nos muramos. Y de hecho nuestro legado también va a repercutir en ellos, o sea, así que nunca es tarde para hacer cambios, aunque ya no vivan con nosotros. Y sí, Linda, es verdad, o sea, es verdad eso, o sea, nosotros tenemos que demostrarle a nuestros hijos que nuestra vida con Dios es agradable, o sea, es bonita, o sea, no es un sufrimiento, porque si lo ven así como algo negativo, o sea, que en su momento fue lo que pasó con mi hija, que decía, no, es que yo para qué quiero ir a la iglesia, o sea, si mi casa, o sea, es un caos, ¿no? O sea, tú escuchas a los jóvenes y les prestas atención, pero a mí no me escuchas, ¿no? Entonces, cuando tú te das cuenta de esas cosas, tú dices, algo no está bien,
hay algo que no estoy haciendo bien, estoy viviendo una vida religiosa, ¿no? Pero cuando ellos ven que nuestra vida con Dios es algo real, es algo que sí realmente estamos viviendo de una manera agradable y feliz, ellos también se contagian. Y a mí mi botón es mi chaparrito. Aquí está. Ando escuchando. Muy bien. Bueno, pues qué bueno que les gustó el tema. Continuamos la próxima semana, el próximo sábado a las 10 de la mañana y vamos a hablar el tema de nosotras de niñas. ¿Sale? Así que yo creo que va a estar muy interesante. Sí, les mando un abrazo, muchas bendiciones. Linda, muchos abrazos, salúdame a tu esposo, a tus hijos, les mando un abrazo. Dios los bendiga mucho. Los extraño. Y a todas ustedes también, cuídense mucho y nos vemos el próximo sábado. Despídete. Chao.